En las elecciones más ajustadas y a la vez más turbulentas en Estados Unidos en la era reciente, Donald Trump parece repuntar sobre su rival Kamala Harris. Aún falta poco para tener el conteo final de los votos, pero la tendencia parece apuntar a un futuro republicano en los próximos años, mientras Colombia analiza el panorama que esto arroja para el presidente Petro y su gobierno. Además, en este episodio, cómo entender la reestructuración de las operaciones militares que suprime comandos conjuntos y las fuerzas de tarea conjuntas. Hoy es miércoles 6 de noviembre. Mi nombre es Carlos Solano y este es el Café de hoy de El Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Primero, algunas noticias de las últimas horas. El ciclón tropical Rafael se intensificó y se convirtió en huracán. Las zonas de Colombia que mantienen alerta en aviso son las siguientes: La Guajira en el área insular, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y la zona central del Caribe colombiano debido a la probabilidad de precipitaciones locales. También en la zona occidental, que incluye áreas de Sucre, Córdoba y el Golfo de Urabá, permanece nivel de vigilancia. Se advierten posibles variaciones en la dirección del oleaje, por lo que se recomienda seguir las medidas de seguridad en actividades marítimas. El ciclón se desplaza hacia el noreste del Mar Caribe, fuera de la zona marítima colombiana. Sin embargo, las autoridades han señalado la importancia de estar atentos y pendientes a la información que entrega, entre otras, la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres. En las elecciones que se están realizando en Estados Unidos, uno de los ganadores es el colombiano Bernie Moreno, quien ganó el Senado por el estado de Ohio en Estados Unidos. El perfil de este bogotano es clave. De 57 años, del Partido Republicano, se enfrentaba al demócrata Sherrod Brown. Hay que decir que Bernie Moreno es colombiano, pero además es hermano de Luis Alberto Moreno, reconocido diplomático colombiano. Durante la tarde de este martes, quien fue noticia en el deporte fue Lucho Díaz, quien hizo hat-trick, como dicen, o tripleta de goles en la goleada que le pegó el Liverpool al Bayer Leverkusen. Con estos 3 goles que metió a partir del minuto 60, Luis Díaz se convirtió en el jugador del partido y ha sido muy aplaudido por su logro. Entre otros, lo aplaudieron el reconocido delantero Faustino El Tino Asprilla, quien hace 27 años con el Newcastle frente al Barcelona hizo la misma anotación, el mismo récord de 3 goles. Durante esta semana ha causado polémica una resolución que tiene que ver con las fuerzas militares, en las que se aclara que algunas de esas fuerzas, como por ejemplo las operaciones que realizan los comandos conjuntos y las fuerzas de tareas conjuntas, tenían que transformarse y reorganizarse. En algún punto el ministro de Defensa tuvo que salir al corte y decir que este sistema de organización que se adopta no debilita a las fuerzas militares. Pero ¿qué ocurre entonces con ese tipo de estructuras? Sobre esto también hubo una rueda de prensa que realizó el almirante Francisco Cubides, comandante de las fuerzas militares, quien explicó que frente a esta polémica que ha desatado, esta reestructuración hace cambios que no signifiquen que se acabe la unidad militar que representan estos grupos. Esto es lo que dijo el almirante. Con los comandos conjuntos, dependientes del comandante general de las fuerzas militares, los comandantes de los comandos conjuntos tenían la dependencia también directa del comandante general. Con la nueva organización, cada comandante de fuerza asume el control pleno de cada fuerza. Las fuerzas
de tarea conjuntas continúan, pero también bajo esta nueva modalidad. Las fuerzas de tarea Omega, Hércules y Vulcano pasan a depender del Ejército Nacional, fortaleciendo, reitero, el mando directo y la eficiencia en el combate a las amenazas. ¿Significa esto de alguna forma, por ejemplo, que las fuerzas militares ya no van a estar en algunos de esos puntos en donde se están realizando operaciones militares fundamentales? Y esto no significa que se esté abandonando la conjuntez, la colaboración entre el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada Nacional se mantiene y se fortalece a nivel estratégico y operacional. Y se plantea ahora, como se viene desarrollando la operación en el Plateado, que a partir de una presencia activa, contundente de las fuerzas militares y también la Policía Nacional, pero con esa presencia, con ese accionar contundente, se abren los espacios para que, en condiciones de seguridad, el Estado y particularmente el gobierno en su conjunto haga presencia en los territorios para las necesarias transformaciones que permitan mejorar las condiciones materiales de existencia de la población. Insisto entonces, este sistema de organización que se adopta no debilita de ninguna manera a las fuerzas militares y, en juicio nuestro, lo que permite, por el contrario, es fortalecer el accionar particularmente del Ejército en la lucha contra las amenazas en los territorios y siempre con la participación de, según las necesidades, según los requerimientos, tanto de la Fuerza Aérea como de la Armada Nacional. ¿Qué llevó a ese cambio? ¿Qué llevó a esta decisión? Algunas voces señalan que esto tiene una justificación política. ¿Qué hay sobre eso? Esto dijo en la rueda de prensa del almirante. En esta nueva organización no hay ninguna motivación política. Motivación política hay en quienes están criticando este cambio, inclusive hasta con algunas confusiones con el respeto por los exministros que se hayan referido a ese tema, como vincular a la policía dentro de los comandos conjuntos que no tienen nada que ver. Los comandos conjuntos son exclusivamente de fuerzas militares, son componentes militares. Otra cosa es la tarea coordinada que se hace con la policía, como, siguiendo en el caso del Plateado, también hay presencia de policía, pero sin que la policía haya tenido nunca nada que ver dentro de comando conjunto como un componente. Al momento en el que se cierra la grabación de este podcast, el resultado favorece claramente a Donald Trump, quien de los 270 votos electorales que necesita, ya obtuvo 267, es decir, está a 3 de la victoria, mientras que la candidata demócrata Kamala Harris suma 224 de esos 270 necesarios. Por ende, la victoria ya se encuentra al lado de Donald Trump, cuando faltan apenas unos estados fundamentales, pero que definitivamente resolverán en un punto en el que ya es solo una cuestión de sumar el cierre. También se sabe en este punto que en cuanto a Senado, los republicanos obtuvieron 51 frente a los 42 de los demócratas, y que en la Casa Representativa los republicanos 193 frente a los 173 de los demócratas, es decir, una victoria republicana en los tres frentes de elecciones que se resolvían a lo largo de este martes en las elecciones en Estados Unidos.
¿Qué se puede entender de este resultado? ¿Cómo interpretar la victoria parcial, pero casi que final, de Donald Trump? Nuestro productor Juan Alejandro Motato entrevistó a Juan Pablo Milanese, doctor en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Bolonia, profesor en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Javeriana de Cali, quien es además actualmente profesor en la maestría en Gobierno de la Universidad de ICESI y se dedica al análisis electoral y legislativo. Bienvenido, profesor. ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Qué tendencias clave hemos visto a lo largo de este día de elecciones? A ver, en términos generales, más o menos los resultados están avanzando como se preveía, si bien todavía falta mucho para poder declarar a cualquiera de los dos candidatos como ganador en ese sentido. Los estados donde se esperaba una victoria nítida, ya sea de Trump o de Harris en este caso específico, es eso lo que se está manifestando, y hay otros donde todavía los resultados son significativamente más reñidos y tenemos que seguir esperando a ver cómo avanza el escrutinio en ese sentido, sobre todo en algunos estados donde todavía a las 10 de la noche de hoy martes está, entre comillas, como un poco más lento el voto de algunos centros urbanos más metropolitanos, donde podría haber algún número de votos que pudieran decantar la balanza hacia favor de alguno de los dos. De acuerdo. ¿Y qué factores suelen influir más precisamente en estas últimas horas de la elección? Vemos que en el mapa por lo menos ya se define que Trump ganó en Texas, que es uno de esos estados clave, y por otro lado está Kamala Harris, que en Nueva York aseguró ya su victoria. A ver, de nuevo, eso tiene que ver un poco con lo que se esperaba desde el punto de vista de los resultados, una tendencia que viene dándose durante las últimas décadas, donde las costas este y la costa oeste son fundamentalmente de predominio del Partido Demócrata, mientras que el centro geográfico espacial del país es de predominio mucho más republicano. Hay algunos estados, sobre todo en la zona de los Grandes Lagos, que por ahí tienen algunos comportamientos un poco más erráticos, pero más allá de eso creo que hay otro elemento que es importante para sumar en este sentido, que es cómo se definen los comportamientos asociados a una variable que puede ser crucial, una variable espacial en este sentido que puede ser crucial, que es el tema de la densidad de población. Lo que nos encontramos en términos generales es que las zonas más densamente pobladas, independientemente del estado al que estemos haciendo referencia, tienden a votar por el Partido Demócrata, mientras que las zonas menos densamente pobladas son claramente favorables al Partido Republicano. Y un poco lo que nos encontramos en todas estas elecciones es cómo esas áreas suburbanas, por ponerlo de alguna manera, que no son ni urbanas ni rurales, pero tampoco podríamos definirlas como periurbanas, que también simpatizan por el Partido Republicano. Justamente esas zonas suburbanas son las que posiblemente estén definiendo lo que va a estar pasando entre la noche de hoy y mañana. Y ya que toca el tema, ¿a qué obedecen precisamente esos comportamientos de que en los estados menos densamente poblados suele haber una preferencia por el Partido Republicano? Quizá en términos históricos y sociales también. Sí, por supuesto que sí, aunque eso ha ido cambiando a lo largo del tiempo. También de alguna manera al ritmo en el que han ido cambiando el Partido Demócrata y el Partido Republicano a lo largo del tiempo, sobre todo, por ejemplo, a partir de los años 30 o 40, donde se produce una fractura, un quiebre histórico importante para tener en cuenta en ese sentido. Pero en términos generales lo que nos encontramos es que las costas y esas áreas densamente pobladas de las áreas metropolitanas, por ponerlo de alguna manera, tienen una serie de características que en este caso llevan al electorado a decantarse hacia el Partido Demócrata, y estamos planteando cuestiones como, por ejemplo, niveles promedios de formación. O sea, el nivel promedio de formación tiende a estar asociado en este caso específico al Partido Demócrata, pero también, por ejemplo, otro que es la pertenencia a minorías étnicas. Por supuesto, no podemos decir ni que todas las personas más formadas, ni que todas las personas
pertenecientes a minorías étnicas voten a favor del Partido Demócrata, pero es una tendencia que nos encontramos en ese sentido. Mientras que lo que comúnmente se conoce más como la América profunda, por ponerlo de algún modo, tiende a tener una simpatía mucho más grande con el Partido Republicano. No obstante, me parece que hay una serie de cuestiones que de cualquier manera son interesantes para resaltar en este sentido. Porque, por ejemplo, uno podría decir, bueno, el caso del estado de Texas claramente vota o tiende a votar en las últimas décadas a favor del Partido Republicano, pero los grandes centros urbanos, como pueden ser el caso de Houston, Austin, San Antonio, Dallas o El Paso, por ejemplo, lo hacen tendencialmente a favor del Partido Demócrata. O sea que, más allá de la cuestión de los estados, que evidentemente tiene un peso relevante, yo creo que parte de lo que se está poniendo en la balanza, insisto, no solamente en esta elección, sino durante las últimas décadas, son dos perfiles de electorados. Un electorado mucho más urbano por un lado y otro que podríamos definir, si se quiere, como más periurbano o rural por el otro. Y otro de los factores que también puede entrar a jugar en esta balanza es el voto latino, ¿no? Nosotros en episodios anteriores hemos conversado sobre los retos que supone en materia migratoria cualquiera de los dos escenarios, bien sea que gane Harris o que gane Donald Trump. Entonces, ¿qué tan decisivo va a resultar el voto de los latinos con ciudadanía estadounidense en esta jornada? A ver, indiscutiblemente pesa. Y acá me parece que también hay un punto importante para remarcar, es que normalmente tendemos a pensar el voto latino como un voto homogéneo, y no necesariamente siempre lo es. Ese voto latino cambia significativamente de acuerdo a el estado al que se está haciendo referencia. Por ejemplo, cuando vemos los latinos, por ejemplo, de estados como el de Nueva York, nos encontramos una tendencia mucho más cercana hacia el Partido Demócrata, pero mientras nos vamos hacia la Florida, encontramos que empiezan a apoyar más intensamente al Partido Republicano. Pero también creo que otro punto importante para tener en cuenta es el lugar de proveniencia de ese voto latino, que también me parece que es otra variable importante en ese sentido, ¿de acuerdo? Porque tiende a homogenizarse dentro del paquete de una minoría, en este caso comportamientos que tienen matices y sutilezas que son también importantes para diferenciar. De acuerdo, profesor. Y otro de esos temas clave también viene a ser el aborto, porque sin importar ahorita qué pase, cualquiera de los presidentes va a cumplir un rol clave en cómo se está decidiendo y aprobando el aborto por estado. Entonces, ¿cómo entender mejor esto? A ver, yo creo que acá hay algo que es interesante para tener en cuenta, y que de alguna manera está estrechamente ligado a el perfil político que Trump ha ido adquiriendo y de alguna manera fortaleciendo durante los últimos años. Y acá hay un punto que me parece que es importante. Si bien en buena medida, en buena parte de las elecciones nos encontramos comportamientos como que normalmente definimos como un voto económico, creo que en este caso se está perdiendo un poco de vista esa cuestión particular. Y acá creo que hay un punto que es importante para remarcar. Nosotros estamos habituados a pensar, por ejemplo, tendencias políticas de derecha como aquellas más vinculadas al libre mercado, mientras que aquellas más cercanas a la izquierda hacia la intervención del Estado en los procesos económicos. Paradójicamente, hoy Trump tiene un discurso mucho más intervencionista desde el punto de vista económico, y tal vez más que intervencionista, proteccionista, por ponerlo de alguna manera en este caso particular. Y me parece que el perfil del voto que se configura en torno a Trump en la derecha del espectro político es un voto que podemos entender mucho menos vinculado a la cuestión del Estado y mercado y mucho más intensamente conservador en el sentido doctrinario de lo que se representa un voto conservador. Por ejemplo, asociado a lo que vos acabás de mencionar, como el tema, por ejemplo, de la posición frente al aborto en este caso específico,
específico, pero también, por ejemplo, al de el matrimonio de personas de un mismo sexo y todo ese tipo de cuestiones, donde evidentemente Harris tiene una agenda notablemente más liberal. De acuerdo, profesor. ¿Y cuáles son esos posibles escenarios en caso de que los resultados se dilaten de aquí a mañana o se vuelvan más controversiales también? A ver, siempre que se dilatan tienden a haber tensiones en este caso específico, pero yo creo que más que la cuestión de la dilatación, lo que puede producir más controversias en ese sentido es la cuestión de la diferencia desde el punto de vista del porcentaje del número de votos. Y acá no hablamos de la diferencia desde el punto de vista de los agregados nacionales, sino en cada uno de los estados. Es posible que la elección pueda definirse por un número de votos notablemente pequeños en este caso particular, porque eventualmente podría estar definiéndose en uno o dos estados donde la brecha entre el ganador y el perdedor sean simplemente algunos miles de votos en este caso particular. A mí me parece que si se quiere buscar la fuente de potenciales controversias que vamos a encontrarnos probablemente durante la noche de hoy y el día de mañana, no van a pasar tan intensamente por la cuestión del tiempo y una, entre comillas, lentitud del conteo de los votos en algún estado particular, sino de la brecha que va a haber entre quien salga primero y quien salga segundo. ¿Y qué pasa con el voto por correo, que ese es otro que aún no se define? A ver, lo que pasa es que además también el voto por correo cambia la forma del escrutinio. Hay algunos estados donde el voto por correo se va contando en los días previos y hay otros donde los votos por correo se cuentan recién durante la noche de hoy. Entonces lo que nos vamos a encontrar también que hay algunos estados donde esos votos por correo podrían definir alguna tendencia electoral más rápidamente, mientras que en otros lo vamos a ir viendo mucho más sobre la marcha. Eso, por ejemplo, fue en buena medida parte de lo que sucedió en Georgia en las elecciones de hace 4 años y habría que ver qué sucede en esta oportunidad. De acuerdo, profesor. Y hay otras expectativas que pueden estar también por el lado económico, ¿no? Porque dependiendo del ganador, algunos están pendientes de a dónde apostar sus mejores caballos, por así decirlo. A ver, siempre en una elección pasan este tipo de cosas y por supuesto que hay intereses económicos más allá de convicciones políticas a la hora de votar, pero también de esperar ganadores. De la misma manera que no solamente hoy están haciendo cuentas las personas en Estados Unidos sobre el resultado, sino que en buena medida lo estamos haciendo en buena parte del mundo, pero también lo están haciendo los distintos gobiernos del mundo, porque la forma de relacionarse con Estados Unidos cambiaría probablemente de una forma muy sensible, de acuerdo a quien sea el próximo presidente o presidenta. Entre esas formas de relacionamiento está muy a la expectativa las relaciones con el conflicto en Medio Oriente también. Con el conflicto en Medio Oriente, pero también con la cuestión de la migración, que vos también habías mencionado anteriormente cuando hacías referencia al tema latino, ¿de acuerdo? Nosotros hoy en Colombia lo estamos viviendo de alguna manera con todo lo que está sucediendo en la zona del Urabá, en la frontera con Panamá, en este caso particular, pero probablemente en otros lugares del continente se viva mucho más intensamente, como puede ser en el caso de México, de distintos países centroamericanos, ¿de acuerdo? O sea, por supuesto la cuestión comercial impacta y económica impacta en estos aspectos, pero no es la única. Hay otros elementos que también son relevantes para tener en cuenta. Y no solamente yo plantearía el caso de Medio Oriente, que indiscutiblemente es un tema sensible, sino también lo que puede estar ocurriendo, de acuerdo a quién sea el ganador, en Europa del Este, pero también incluso en la relación con China. Y sobre todo, te diría yo, en la relación con China. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo.
Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-353-27 y haga parte de la comunidad de El Café de Hoy. Este episodio fue producido por Juan Alejandro Motato. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo.